En el que lamentablemente influyen muchas cuestiones como la poca concientización acerca del problema que es, el diagnóstico tardío, la referencia también a veces tardía y ciertas limitaciones con el acceso a tratamiento para algunas poblaciones, sobre todo vulnerables. Sí, Realmente, la edad no importa tanto, lo que importa mucho es el estado de salud, ¿no? Yo te puedo decir que aquí en Lincoln, la, la mujer que más años haya operado tenía 82 años cuando la operamos, ¿no? sí, Y te puedo decir que vivió otros 3 años bien. fenomenalmente con una calidad de vida extraordinaria. Entonces, la edad tampoco ya es como un punto de corte, de decir, a partir de esta edad sí se tratan, a partir de esta edad ya no se tratan, ¿no? Okey, Creo que sí, debemos sí. abandonar esa idea. El tumor más frecuente en hombres a nivel mundial es cáncer de próstata, más frecuente en mujeres es cáncer de mama. Cáncer de pulmón ocupa segundo lugar en ambos géneros a nivel mundial, pero es el cáncer que más muertes ocasiona de manera global. En México tenemos una estadística un poco diferente en la que cáncer de pulmón están a veces entre las primeros 5, a veces entre las primeras 10 causas de muerte por cáncer en general y de incidencia, pero no hay duda que es un problema global. ¿Qué tal, familia incansable? Bienvenidos a un programa más de esto de las series que estamos llevando a cabo en relación a los días oficiales. Recién pasa octubre, nos aventamos todo lo de cáncer de mama durante el mes de octubre. Hoy, noviembre, todavía tenemos ahí algunos arreglos de muertos. Estamos inaugurando el mes que va a conmemorar todo lo que tiene que ver con el cáncer pulmonar. Todo noviembre vamos a tener actividades sobre cáncer pulmonar, todos los podcasts van a estar en relación a esto, entonces síganos a partir de esta es nuestra primera emisión de los primeros programas que va a ser durante la primera semana de este noviembre y así hasta finales de noviembre. Pues hoy tenemos el gusto de tener al maestro Francisco Corona Cruz, médico amigo, casi compañeros de residencia, cirujano, oncólogo y médico adscrito de la unidad funcional de tórax, quien viene acompañados. Muchas gracias. Expresidente de la Sociedad Médica Además, del Instituto Nacional de Cancerología, recién la acaba de dejar. Y pues bueno, gracias maestro por aceptar este proyecto que es pues una serie de puros podcasts que van a estar todo este noviembre para ayudar a la concientización sobre el cáncer pulmonar y sus diferentes áreas y especialidades. muchas gracias a ustedes por la invitación. El proyecto creo que ha sido muy relevante para la institución y espero que sea igual de relevante la información que pretendemos compartir hoy. Sí, maestro. Oiga, cáncer pulmonar, antes del mes pasado estuvimos bombardeados de cáncer de mama, toda la información, pues quizá el cáncer más mortal para todas las mujeres. Después cáncer cervicoterino también lo estuvimos viendo, poquito ovario, cáncer pulmonar y viene también la parte de próstata, quizá para los hombres el más fuerte, el más frecuente. ¿Cómo estamos en la estadística para cáncer de pulmón, cáncer de tórax? Sin duda, el tumor más frecuente en hombres a nivel mundial es cáncer de próstata, más frecuente en mujeres es cáncer de mama. Cáncer de pulmón ocupa segundo lugar en ambos géneros a nivel mundial, pero es el cáncer que más muertes ocasiona de manera global. En México tenemos una estadística un poco diferente en la que cáncer de pulmón están a veces entre las primeros 5, a veces entre las primeras 10 causas de muerte por cáncer en general y de incidencia, pero no hay duda que es un problema global de mortalidad. Globocan es quien tiene pues, un poquito más Más información. fidedignas las estadísticas. En su último reporte decían que a nivel mundial se diagnostican alrededor de 2 millones de pacientes con cáncer de pulmón, pero lo que es alarmante es que la cantidad de muertes en el mismo año es de un poquito más de 1.800.000. Entonces, si nos damos cuenta, la incidencia y la mortalidad van de la mano, ¿no? Afortunadamente, esto ha cambiado en los últimos 10 años con el advenimiento de muchas estrategias de tratamiento, pero sigue siendo un cáncer muy letal, ¿no? En el que lamentablemente influyen muchas cuestiones como la poca concientización acerca del problema que es, el diagnóstico tardío, la referencia también a veces tardía y ciertas limitaciones con el acceso a tratamiento para algunas poblaciones, sobre todo vulnerables. Sí, profesor, venimos de unas campañas que son muy segregadas, mujeres, hombres. Esto decías ambos sexos y es el que más mortalidades da. Todavía tenemos las campañas importantes contra el tabaco. Todavía sigue siendo el tabaco el factor número uno. Sí, a nivel mundial el factor de riesgo número uno asociado con cáncer de pulmón es el tabaquismo. Países del primer mundo industrializados
se calcula que el 80% de los casos de cáncer de pulmón tienen este antecedente. Queda un 20% de otros factores que seguramente discutiremos más adelante. En países de ingreso medio bajo, sobre todo aquellos que tienen mucha población rural, como México, muchos países de Latinoamérica. Sorprendentemente China, pues es un país muy extenso, tiene áreas muy urbanas, pero también tiene una área muy extensa de población rural. Aquí más o menos la mitad de los casos se asocian a tabaquismo, el otro 50% se asocian con otros factores como justamente al ser población rural, esta exposición al humo de combustibles sólidos, ¿no? Carbón, leña. Sabemos que en muchas regiones de nuestro país, pues es el factor de riesgo principal, sobre todo en mujeres, por una cuestión cultural en la que el fogón, digo que es muy rico comer tortillitas recién Claro, hechas, ¿no? claro. Yo siempre cuento que uno de los mejores recuerdos de mi vida es ir a casa de mi El abuela, fogón de ¿no? la abuela, El claro. fogón de la abuela, Sí, sí, ¿no? sí. Con comal enorme de barro, fenomenal, ¿no? Y te estaban dando tortillas recién hechecitas, pero pues el combustible es leña, ¿no? Y entonces están todo el día encerradas en ese ambiente lleno de humo y en nuestro país la mitad de los casos de cáncer de pulmón están asociados con este combustible y predominantemente en mujeres por esta exposición más que nada social, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo, profesor, que, a mis abuelas, a mis tía abuelas, sobre todo, yo no tuve el de conocer a mis abuelas, pero sí a mis tíos abuelos. Si bien hoy en día tú reconoces a alguien que fuma demasiado porque se impregna, cada que yo abrazaba a mis tías abuelas era ese olor A a leña, ¿no? A leña quemada, o carbón, sea, claro, es el mismo fenómeno, ¿no? eso es Como leer correcto, tabaco, como escuchar a leña, y tú lo veías bonito, es un recuerdo memorable, pues así igual de peligroso que los que llegan oliendo a tabaco, es ¿no? correcto. Y realmente, ¿es detectable, maestro? ¿Se puede detectar? Sí se puede. Aquí el tema del cáncer de pulmón y otros tumores que son de órganos internos es que a diferencia de las extremidades, incluso cáncer de mama, pues no es tan sencillo detectarse una lesión relativamente pequeña, que es algo que no se palpa, ¿no? Y el problema que tiene el cáncer de pulmón es que realmente cuando ya tienes síntomas es porque ya tienes un tumor lo suficientemente avanzado justo para que genere síntomas, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en cuáles son los síntomas más frecuentes de cáncer de pulmón, te voy a dar los primeros 5 en incidencia y ya tú me dices si eso te orienta de entrada Sí, sí, a sí. cáncer de pulmón, ¿no? Y el más frecuente es tos, ¿no? Más o menos el 50% de los pacientes pueden tener tos, dolor torácico, disnea o sensación de falta de aire, pérdida de peso, ¿no? Y malestar general, ¿no? Sentirse en general débil. La verdad es que cualquiera Enfermedad da esos síntomas. podríamos tener esto. En COVID, pues era lo que a todos los que nos dio COVID y nos dio cierto grado de neumonía Sí, sí, sí. teníamos. Entonces, la realidad es que son síntomas súper inespecíficos, ¿no? Quizá el que más alarma muchas veces es este llamado hemoptisis, ¿no? Que es Ujú. toser sangre y que pues ahí sí se asocia con algo muy grave, pero la verdad es que la frecuencia de pacientes que se presentan con ese fenómeno ronda el 10 o 15%. Entonces, creo que si bien son datos que nos podrían orientar a que hay un problema en los pulmones y sobre todo si se integra con el grupo etario más frecuentes, factores de exposición como tabaquismo, el humo de leña, pues podemos ahí medio ir armando el rompecabezas, pero realmente el reto principal para tener mejores estadísticas en cuanto a curación de cáncer de pulmón tiene que ver con pues esta conciencia que se tiene que hacer en la población de que existe, también en los médicos, ¿no? Sobre todo médicos de primer contacto, que son el punto de referencia de que esta enfermedad existe y que pues se tienen que implementar estrategias de educación para que se refieran con mayor oportunidad a estos pacientes. Una pregunta, profesor. Del año pasado que hicimos algo similar, hubo muchas preguntas de los pacientes, las cuales intentamos contestar o mandársela a quien daba la plática. Una que quedó en el aire, que es la que traje casi de tarea, es, ahorita que hablaste de los síntomas, es la hemoptisis, toser con sangre. Es un signo, la pregunta es, cuando ya eso sucede, ¿ya es demasiado tarde? No necesariamente demasiado tarde, pero implica que es un tumor relativamente avanzado. Para que haya hemoptisis, generalmente son tumores que están en la parte central del pulmón, ¿no? Yo siempre le explico a mis pacientes que el pulmón es como un árbol y literalmente es un arbolito porque toda la circulación y la vía aérea es muy, muy gruesa en la parte central, de ahí sale y conforme va haciéndose hacia la parte externa se van haciendo cada vez más delgaditos, ¿no? Entonces, la realidad es que la mayor parte de los tumores, el tipo de tumor más frecuente, que es uno que nosotros llamamos adenocarcinoma, ahorita es el más frecuente, generalmente se presenta en las partes más externas del pulmón.
¿no? Entonces, si ese que inicialmente está en la parte externa, pues raramente va a involucrar partes más gruesas donde puede ocasionar sangrado, como si lo hacen otros tumores, por ejemplo, que nosotros denominamos carcinomas epidermoides, y que eso sí, generalmente se originan en la parte central del pecho. Estos son los que generalmente ocasionan esa hemoptisis porque justo erosionan la vía aérea o pueden erosionar, pues, vasos sanguíneos mucho más gruesos y eso provoca que puedan toser, ¿no? No necesariamente implica que es tarde, pues es un síntoma pivote y es un síntoma que generalmente ahí sí el paciente interpreta como grave y entonces acuden a buscar atención médica. La siguiente pregunta que estaban haciendo era en relación, la contestamos, pero creo que la contestamos nosotros. ¿Cuándo es operable? ¿Cuándo no es operable? Ya, en cáncer de pulmón tenemos dos situaciones muy particulares para ver el lugar que tiene una cirugía, ¿no? Para todos los tumores sólidos, y el cáncer de pulmón no es la excepción, siempre que el tumor esté contenido dentro de los pulmones y a veces incluso con invasión a los ganglios linfáticos, ahorita la mejor estrategia sigue siendo la cirugía. Afortunadamente hay muchos tratamientos alrededor, entonces ahorita es tratar de posicionar ese mejor método con el paciente ideal y en el momento ideal. Entonces, nosotros tenemos dos definiciones. Uno es justamente la operabilidad del paciente. El pulmón es un órgano vital, Ujú, ¿no? No se regenera. Podemos echar a andar mecanismos de adaptación en los que si nos tienen que quitar una parte del pulmón, que evidentemente eso va a restringir la capacidad pulmonar que tenemos, eh, lo que nosotros buscamos cuando decimos que un paciente es médicamente operable es justo eso, que de acuerdo a su estado de salud actual, esa pérdida de pulmón que implica una remoción de un cáncer de pulmón, si bien va a tener un impacto negativo en la función pulmonar y en la calidad de vida del paciente, que esa pérdida sea recuperable, es decir, que el paciente pueda idealmente pues vivir una vida como la que lleva actualmente y que la probabilidad de complicaciones, sobre todo respiratorias, en los días siguientes de la cirugía sea mínima, ¿no? Lamentablemente nunca podemos hablar de medicina de cero ni de 100, pero que sea mínima. Cuando decimos que el paciente es médicamente inoperable, lo que estamos diciendo es que el estado de salud que tiene en ese momento, pues a veces implica cierta fragilidad y que una cirugía removiendo un tumor con una parte del pulmón importante y esa pérdida de funcionalidad va a implicar que la calidad de vida del paciente se deteriore o que el riesgo de complicaciones graves o incluso de morir a causa de la cirugía, pues son inaceptables, ¿no? Esa es la primera cuestión de decir si se puede operar o no se puede operar. Y el otro es un poco más técnico, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, y es una cosa que nosotros llamamos resecabilidad, y es decir, para que nosotros podamos decir que un tumor se quitó completo, necesitamos evidentemente remover el tumor junto con tejido sano alrededor para asegurarnos de que se quita. Y además en la cirugía de cáncer de pulmón tenemos que remover ciertos ganglios linfáticos, que son los que vigilan esas partes donde se originan el tumor en particular, para poder nosotros tener la certeza de que se quitó completo el tumor, ¿no? En cirugía oncológica nosotros llamamos eso resección de R0 o resección ujú, completa, que quiere decir que el cirujano quitó todo lo que se veía a simple vista. Y el segundo control es el patólogo, que nos dice, desde el punto de vista microscópico, lo que yo revisé, sí, se quitó completo el cáncer, ¿no? Entonces, eso lo tiene que definir el cirujano. Si a juicio de él, técnicamente es posible quitar ese tumor, ¿no? Y eso implica de la posición, el tamaño, la afectación que puede tener de otros órganos. Entonces, resumiendo un poquito, la cuestión médica depende del paciente, la cuestión técnica pues depende mucho del grupo quirúrgico y estas dos situaciones se tienen que alinear perfectamente para decir un paciente puede ir a cirugía en este momento o no puede ir a cirugía o muchas veces requerimos de un tratamiento previo para tratar de que esas situaciones mejoren y el paciente pueda ser operado. ya. ¿Qué edad es la más frecuente? Para la siguiente pregunta, lanzamos nosotros, siempre que tenemos un invitado poquito antes, producción lanza de la radio en vivo, quién va a estar y de qué va a hablar y preguntarle a la gente. La mayor parte de la gente que nos sigue es pacientes del INCAN, pacientes de otro cáncer, familiares, médicos generales. Esta es pregunta mía, pero es en relación a lo que nos mandaron. La edad más frecuente para este tipo de cáncer. El pico de incidencia de cáncer de pulmón es alrededor de los 60 años y hacia adelante, Ujú, ¿no? Y esto tiene dos explicaciones. Una, pues el tabaquismo, al ser el factor de riesgo más importante,
tiene un periodo que nosotros llamamos de latencia, que es el tiempo que el cuerpo necesita estar expuesto a ese factor que genera cáncer para ocasionar el cáncer, ¿no? Y el tiempo de latencia mínimo es de 20 años, ¿no? Ujú, Entonces, más o menos es el tiempo en el que pues, se acumula pues, esos factores que originan los tumores y donde se presentan, ¿no? Pero todos esos tumores que no necesariamente están asociados al tabaquismo, sobre todo los de humo de leña, carbón en nuestro país, lo que hemos visto que se presenta, ya habíamos dicho, sobre todo en mujeres y mujeres jóvenes, ¿no? Alrededor de los 40 años. Y esto tiene que ver con lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Que a diferencia del tabaco, que pues generalmente pues uno empieza a fumar, los que empiezan a fumar en la adolescencia, la vida adulta, muchas veces esta exposición al humo de leña y tabaco pues, se da desde muy, muy chiquitos, ¿no? Y sobre todo las niñas, pues a veces tienen que colaborar en ese labor y obviamente se exponen de manera muy importante en la niñez a este factor de riesgo. El mensaje que yo siempre busco transmitir tanto a pacientes como a médicos ujú, de primer contacto es, si bien ese es el pico de incidencia, lo que estamos viendo es que ahora se presenta cada vez en personas más jóvenes, están empezando a fumar más jóvenes, ¿no? La última encuesta nacional de adicciones nos dice que aquí en México, promedio en el que una persona empezaba a fumar hace 2 años, que fue la encuesta, era más o menos entre los 12 y 13 años, ¿no? Entonces, pues, están empezando a fumar muy chiquititos y eso evidentemente implica que se presenten antes todas esas complicaciones. Pero el mensaje sería que, si bien estos son los picos de edad, a cualquier edad nos puede dar cáncer de pulmón, ¿no? Si bien no es lo habitual, personas de 40 años ujú. pueden presentarse con cáncer de pulmón. Aquí en el instituto, la persona más joven que atendimos con cáncer de pulmón recientemente tiene 17 años, ¿no? Y es Guau, una rareza, es una rareza. sí, sí, sí. Pero vamos, en ese grupo de edad, pues tener siempre esta mente abierta de decir, bueno, puede ser cáncer, ¿no? Y no desdeñar porque sí lo vemos, Sí. que de pronto a una persona joven se presenta con estos síntomas y a veces el cáncer se deja como la última posibilidad y eso obviamente implica que el paciente pase muchos meses con tratamientos y médicos antes de que se diagnostique que lo que tiene es un cáncer. Okey. Hablando de eso, ahorita para hablar de lo que nos pide aquí el familiar, ¿el vapeador para las gentes jóvenes tiene que ver? Mira, no hay estudios epidemiológicos aún porque pues es muy reciente, ¿no? Sí. Y ya decíamos que pues, el periodo de latencia no es para el tabaco, pues, más o menos 20 años. Digo, aquí hay una trampa, ¿no? De los vapeadores porque digo, yo vi mucha publicidad Sí, sí, recientemente sí. que dice, aquí vendemos productos de trabajo sin humo, ¿no? Y entonces el mensaje para los jóvenes y para la población en general es que el dañino es el humo del tabaco, ¿no? Y No si el bien tabaco. la combustión de esos productos sí tiene, además de la nicotina, que es el principal carcinogénico, ya está catalogado por la Organización Mundial de Salud como una sustancia que ocasiona cáncer en humanos, pues tiene otras muchas sustancias, pues realmente los vapeadores lo que tienen es nicotina, ¿no? Y entonces es la que genera la adicción y ya decíamos, pues es un carcinógeno. Se ha asociado con muchas enfermedades inflamatorias del pulmón. Vamos, no tendría yo ahorita el dato epidemiológico para decirte que sí se asocia con más cáncer, pero seguramente lo vamos a ver en Lo unos vamos a años ver. porque al final se está exponiendo a las personas al mismo agente que ocasiona el cáncer en el tabaco, que es la nicotina. Así es. Del paciente que hablaba, es un familiar, tiene derecho a audiencia, no puede estar aquí en el INCAN, eso ya se lo comentamos. La pregunta que él lanzaba es: "Mi familia tiene 79 años, dicen que es cáncer pulmonar y tiene metástasis. Me dijeron en provincia X que ya no se puede hacer nada". Lamentablemente eso es algo que vemos con mucha frecuencia, ¿no? Y te decía al inicio de la charla que pues es un caso muy letal porque se Diagnóstico diagnostica reciente, perdón, es tarde. diagnóstico reciente. Y hasta hace 10, 15 años, realmente las estrategias de tratamiento eran muy escasas y con resultados, pues hasta cierto punto bastante pobres, ¿no? Hace ese mismo periodo de tiempo, 15, 20 años, paciente con enfermedad metastásica de pulmón, promedio de vida con el mejor tratamiento disponible en ese momento era entre 6 y 12 meses. Entonces, si lo comparamos con otros tumores, pues es algo bastante, bastante pobre, ¿no? La expectativa ahora ha subido, pues yo te diría casi al 50% dependiendo de muchísimos factores, ¿no? Mejores estrategias de tratamiento, pero otra vez el mensaje sería no quedarse con esa idea, ¿no? Ni los pacientes ni los médicos de primer contacto de que ya no hay estrategias buenas, ¿no? Tenemos supervivientes de más de 5 años con enfermedad metastásica, ¿no? Si bien estamos luchando para que esa sea
pues, la realidad para todos, pues, hay a un grupo de pacientes que se están beneficiando de tratamientos novedosos. Entonces, yo lo que les recomendaría es no, o sea, vamos, no hay como la evaluación por el especialista en esos tumores. Digo, tú lo sabes, Ramiro, la oncología se ha vuelto ya, al menos en centros de excelencia como el INCAN, Sí, de subespecialidad y cada uno se dedica a sus tumores y evidentemente no hay como la evaluación por el superespecialista en ese tumor para que definamos cuál es la mejor estrategia, ¿no? Y lo otro es que a veces pensamos que solo dar, y voy a decir de manera genérica, quimioterapia, cirugías, radiaciones, es tratar el cáncer y no. La verdad es que muchas veces se pueden paliar síntomas. Tenemos un servicio de cuidados paliativos fenomenal aquí en el instituto, que además no solo es intramuros, ¿no? Algo a mí que me encanta de este servicio es que puede vale, manejarse extramuros y podemos mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Entonces, no dejar esa parte de lado. Y finalmente, la edad no importa tanto, lo que importa mucho es el estado de salud, ¿no? Yo te puedo decir que aquí en Lincoln, la mujer que más años yo operado tenía 82 años cuando la operamos, ¿no? sí, Y te puedo decir que vivió otros 3 años bien. fenomenalmente con una calidad de vida extraordinaria. Entonces, la edad tampoco ya es como un punto de corte, de decir, a partir de esta edad sí se tratan, a partir de esta edad ya no se tratan, ¿no? Okey, Creo que sí, sí, debemos sí. abandonar esa idea. Sí, sí, entonces, considere acudir a su centro que le corresponde, no se quede con la opinión del médico de primer contacto. Lamentablemente, pues no, al tener una derechohabiencia es bien difícil que esté aquí con nosotros, pero hay que acudir con su médico de primer contacto en su centro que le corresponde, ya sea IMSS, ISSSTE, etcétera. Profesor, también siempre lo hemos dicho, la verdad aquí en el instituto siempre ha sido un orgullo, la unidad funcional de tórax pues es una de las clínicas más reconocidas a nivel internacional. Hablando del instituto, pues es de las clínicas que más proyectos de investigación tiene, que más artículos de publicación tiene. Pues un ejemplo a seguir para los otros que pertenecemos al INCAN y que tenemos algunas clínicas, que es decir, pues estamos orgullosos de ellos, pero pues también hay que ser como ellos, hay que producir y producir, producir. ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son los proyectos que se tienen? ¿Cómo vamos avanzando en esa parte de investigación, profesor? Para mí es la mejor unidad funcional del INCAN, Definitivo, sí. porque algo Gracias. que yo reconozco mucho de la unidad funcional es que este concepto del tratamiento multidisciplinario, pues se implantó de manera inicial en el cáncer de pulmón, ¿no? Y algo que yo reconozco mucho de nuestro grupo es que todos tenemos en mente al cirujano oncólogo, al oncólogo médico, al radiooncólogo, ¿no? Como que son los principales actores del tratamiento del paciente. La verdad es que este es un grupo muy extendido en el que participa enfermería, hay nutriólogos, hay biólogos moleculares, hay mucha gente alrededor que no necesariamente tiene la formación de médico, pero que colaboran muy bien en la rama paramédica y pues eso fortalece porque nos da una visión completamente distinta de lo que a veces uno clásicamente busca pues visualizar en un paciente, ¿no? El otro tema que yo reconozco ampliamente de todo el personal, de todo el personal de la unidad funcional es la empatía que tiene con el Claro, paciente, sí. porque logramos establecer un grupo en el que se deja de lado el ego de los profesionales de manera independiente y a la hora que nos sentamos a discutir los casos, nos ponemos a pensar en qué es lo mejor para el paciente, no lo que yo creo, lo que yo quiero, sino qué es lo que el grupo consensa que es mejor para el paciente, ¿no? Y entonces, sí quería yo hacer este reconocimiento para todos mis compañeros, porque ahora yo vengo a hablar en nombre de ellos, Sí, pero es importante reconocer que hay una labor extraordinaria detrás, ¿no? Y que finalmente quien nos enseñó el caminito, pues es ahora nuestro señor doctor director, Arrieta. el doctor Oscar Arreta, que fue el que empezó con este proyecto y que logró sumar muchas voluntades. Y que la idea de este proyecto también salió de él, porque yo como preguntó qué está haciendo, el año pasado me dijo, ¿qué está haciendo? Le dije, octubre, mes cáncer de mama, quiero el de pulmón también, es noviembre. Entonces nos Claro, pusimos a trabajar rápido, sacarlo de pulmón el año pasado y ahorita pues estamos más consolidados, tenemos el proyecto más completo, pero bueno, gracias por aceptar. Este sí. es el primero de la serie de podcast de noviembre de cáncer de pulmón, la concientización y la lucha contra este terrible mal. Diga, maestro, para finalizar, algo que le quiera decir a los pacientes y como esto vence la barrera del tiempo, por ejemplo, estuve sacando preguntas de lo del año pasado que
que nomás pusimos me gusta, le contestaremos en breve o se lo pasaremos, pero quedan muchas preguntas al aire, como seguramente a partir de ahorita hasta el siguiente año va a haber muchas preguntas ahí donde sale tu publicación. ¿Dónde te podrían contactar si tienes redes sociales y qué les dirías a los pacientes? Sí tengo redes sociales, en todas me pueden encontrar como @Dr. Corona Cruz, como doctor Corona Cruz, ahí en todas las redes sociales me pueden encontrar. Y yo los quiero felicitar y agradecer el espacio porque cáncer de pulmón históricamente ha sido un cáncer hasta cierto punto abandonado desde el punto de vista mediático, ¿no? Sí, sí, sí. Está este estigma alrededor del paciente con cáncer de pulmón porque se asume que todos son fumadores, que todos se ganaron el cáncer y no lo estoy reforzando, estoy diciendo que esa es una concepción negativa y eso hace que de pronto los espacios para cáncer de pulmón sean bastante limitados, ¿no? Y eso, aunque parezca que no, permea hacia nuestros pacientes, ¿no? Yo siempre les pongo a mis pacientes el ejemplo de las pacientes con cáncer de mama, ¿no? O sea, son tenaces, buscan, se agrupan y siempre están buscando cómo mejorar la atención de las pacientes con cáncer de mama, ¿no? Para los pacientes de cáncer de pulmón cuesta mucho trabajo por este mismo estigma, el que muchas veces les da pena buscar atención médica porque les van a decir, ah, no, tú te lo buscaste, ¿no? Entonces, creo que parte de la labor que ustedes hacen al concientizar acerca de los tumores es, no hay que estigmatizar al paciente con cáncer de pulmón, todos los pacientes con cáncer de pulmón son iguales a cualquier otro paciente con cáncer, merecen la misma atención. Acercarse a buscar la atención. Tenemos el primer programa y el más completo de detección oportuna, ¿no? Ojalá tengan oportunidad de platicar con los responsables de esta área, que es Marisol Arroyo. La doctora Arroyo es la responsable de este proyecto que se llama Detecto Sí. y que es la mejor iniciativa que hay en nuestro país ahorita para detección oportuna y que con eso buscamos disminuir la mortalidad. Acercarse a sus médicos. El INCAN, si bien no está en capacidad de recibir a toda la población que quisiera, sí podemos o tenemos esa apertura para dar segundas opiniones de pronto y creo que es importante que busquen atención y que no se queden con la idea de que no hay nada que hacer. Siempre podemos ofrecer algo para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sí, sí, gracias, profesor. Fíjate que se nos estaba escapando aquí producción que estaba viva porque son preguntas. Asbesto, doctor, se nos estaba yendo. Asbesto, Asbesto, asbesto. El paciente es de Hidalgo, pone una marca cementera, no voy a ya decir, sé. pero dice que toda su vida está expuesta y vivió ahí y hoy tuvo ese problema. Asbesto es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Se asocia más con otro tipo de tumor, la capa que cubre la superficie externa del pulmón y la superficie interna de las costillas, que es la pleurax, un tumor que se llama mesotelioma. Ujú. Es como el principal factor de riesgo, pero asbesto sí ocasiona cáncer de pulmón. Es un tema de salud pública en nuestro país. A diferencia de otros países en los que ya se consideran libres de asbestos, nuestro país no ha logrado eso. Y a veces pensamos en las cementeras, ¿no? Y Sí, sí, sí. sí, es la principal fuente, ¿no? Hay asbesto en las balatas, hay asbesto en muchas otras situaciones. En nuestro país, las demoliciones que ha habido con los terremotos y demás han Terremotos. liberado un montonal de asbesto al área ambiente, ¿no? Hay un mapeo ahí muy interesante justo donde hay industria cementera, donde hay industria de este tipo, casos de cáncer de pulmón y de mesotelioma van claramente en ascenso, entonces sí, sí es un factor de riesgo Sí, sí. Pues también para bueno. esos tumores. Pues bueno, sí, maestro, ya adelantaste la parte, el siguiente, el segundo programa, espere los detecto, quien viene también a hablarnos este año con algunas primicias que quedamos debiendo el año pasado. Pero bueno, yo te agradezco, maestro. Él es el maestro Francisco Corona Cruz, médico, cirujano, oncólogo, cirugía de tórax, médico de la unidad funcional de tórax, y bueno, gran amigo a quien le agradezco que nos pueda putear y ojalá siga siendo. Te agradezco y esto es simbólico, esto es Oye, está un increíble. paciente nos los hace, sobreviviente de Wow, cáncer de mama, es así como nos echa la mano, nos hace las está estatuillas, que es con fenomenal. lo que regalamos, es el incansable. Pues muchas El gracias por tu incansable. minuto y No, tus muchas tiempos. gracias a Gracias, ustedes por la maestro. invitación. Gracias. Bienvenido, como siempre, esta es tu Gracias. casa, cuando tengas que dar algún tema o algo, pues también aquí Ya que me vimos y inviten, nos yo abrimos. encantado. Nos Muchas abrimos, gracias. sí, tenemos ya el programa de Detecto Viene y bien otros profesores más que también tenemos ahí sus preguntitas. Listas, nos vemos para la próxima. Gracias, ¿sabes? Estamos a la distancia, un clic y vencemos la barrera del tiempo. Así sea en octubre, noviembre del siguiente año, que vean este video, mándenos sus preguntas, buscamos al doctor para que se las conteste o lo volvemos a traer. Pero de todos modos, si usted está aquí en el INCAM, pues búsquelo en su consultorio. Ahí lo puede encontrar también. Sí. T2, consultorio T2. Ahí Bueno, nos vemos. nos vemos, Pablo Incansable, hasta la próxima. Gracias, profesor. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan
en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.